Ciudad 2.0 presenta En medio de los medios, con Víctor Hernández. Vamos a analizar cómo los medios de comunicación hoy se encuentran metidos, ¿sí?, en los proyectos políticos de los candidatos. Hoy vamos a analizar el caso de Andrés Manuel López Obrador. Miren ustedes, en el año 2012 hubo una fotografía, más bien una portada, sí, que fue muy famosa. La revista Proceso publicó en su portada la imagen, el logotipo de Televisa cruzado por la banda presidencial, haciendo alusión de cómo Televisa se había metido en el proyecto de Enrique Peña Nieto, lo había lanzado, y se escribió toda una historia sobre ese lanzamiento de Televisa a Peña Nieto como su candidato a la presidencia de la República, cómo le fabrica, ¿verdad?, la boda de la gaviota, y lo casa, lo lleva al Vaticano, hace toda una historia, todo un tramado. Muy bien, pues hoy vamos a analizar, vamos a demostrar cómo la revista Proceso, quien hace 6 años criticó eso y señaló abiertamente a Televisa por meterse a ayudar a algún candidato de manera descarada. Hoy vamos a ver cómo la revista Proceso y La Jornada han hecho de Andrés Manuel López Obrador su proyecto político. Y hoy lo que tanto criticaban hace 6 años, hoy lo llevan a la práctica ellos, precisamente ellos. Vamos a analizar y también vamos a tener preparado, a ver si podemos ir buscando la página PGLeaks, en donde se habla de las propiedades que tiene Julio Scherer, ¿sí?, nada más para complementar nuestro análisis de hoy. Hoy hemos titulado el análisis "Cuando los medios se pintan de colores", cuando los medios se pintan de Morena, se pintan del PRI, se pintan del PAN. Hoy vamos a analizar, ¿sí?, el caso Morena, mañana analizaremos el caso PRI y después el Partido Acción Nacional. Vamos a dar vuelta a la página. Lo primero que tenemos que entender al abordar el tema de los medios de comunicación, sí, metidos en la política, es que lo que hay que entender es que los medios de comunicación, antes que todo, son empresas como las que venden pan, como las que venden madera, como las que venden artículos para el hogar, artículos para oficina. Los medios de comunicación son empresas, sí, que tienen que ser rentables porque dan empleo, sí, a cientos de trabajadores, desde los linotipistas o los que están todavía en los talleres de tipografía, hasta quienes manejan las rotativas, los que todavía manejan los cuartos oscuros de fotografía o hoy las áreas de fotografía digital, hasta los redactores, los fotógrafos, los editores, los jefes de información. Es toda una industria que requiere recursos. Bien, y bueno, los medios de comunicación son empresas antes que medios de comunicación, porque si no se administran como empresas, simplemente desaparecen como medios de comunicación y estaría nada más en circulación medios propiedad del Estado, el Estado que es el que tiene el recurso proveniente de nuestros impuestos y que de alguna manera podría él sostener medios de comunicación, pero serían medios del Estado, no de la sociedad. Por eso es importante que en este análisis ubiquemos primero, sí, que los medios de comunicación son empresas, son iniciativa privada que requieren de recursos relacionados con su medio para poder subsistir. Le damos la vuelta. Los medios viven de la publicidad pública y privada. Esto sucede en todo el mundo. Los medios de comunicación tienen 2 vertientes de ingresos. La publicidad privada
los bancos, las agencias de automóviles, los supermercados, ¿sí? Las marcas deportivas, o sea, tienen las cerveceras, los vinos, las empresas vitivinícolas, o sea, tienen varias áreas de ingreso, pero también tienen la publicidad oficial o la publicidad gubernamental. Esas dos vertientes son las que alimentan las economías de las empresas periodísticas o de comunicación en nuestro país, pero también en todas partes del mundo. Esas son las dos únicas vías de ingreso. Le damos la vuelta y bueno, el tema de los medios de comunicación, es que además de vivir de la publicidad, en ocasiones se embarcan en proyectos políticos, y eso sí hay que decírselo a la sociedad. El tema a analizar hoy es que no es problema que los medios de comunicación se embarquen en proyectos políticos. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, ¿sí? El Washington Post regularmente apoya abiertamente, ¿sí? Al candidato republicano. El Washington Post es un periódico de derecha, los republicanos son políticos de derecha, el Partido Republicano, el que lanzó a Donald Trump, es un partido de derecha. Entonces hay medios de comunicación, tanto en la televisión como impresos, que se decantan por una afiliación partidista o una afiliación doctrinaria. No es problema eso, el problema es que no lo digan, y en nuestro país no lo dicen. En nuestro país todos aseguran que son medios de comunicación independientes, plurales, ¿sí? Transparentes, y no es verdad. En Estados Unidos eso sí sucede. El New York Times, por ejemplo, es una cadena de periódicos que apoya a los candidatos demócratas. Y también hay cadenas de televisión que apoyan al Partido Demócrata y sus candidatos, y no hay problema. El problema es cuando se trata de engañar a la opinión pública, a la sociedad, que se informa señalando que ellos son medios de comunicación independientes, y no es así. Vamos a comenzar con el análisis en el caso del periódico, de los medios de comunicación que hoy están apoyando a Morena de manera abierta, aunque no lo digan. Miren, el caso les decía, en 2012, esto fue lo que vimos después del triunfo de Enrique Peña Nieto. El nieto de Televisa le pusieron. Esta es la portada de la revista Proceso, una portada muy ingeniosa, que circuló muchísimo y que evidenció cómo un medio de comunicación presenta a un candidato, lo apoya con todo y lo hace presidente de la República. Y bueno, fue la revista Proceso, fue el primer medio de comunicación que denunció el contubernio entre Televisa y el PRI para llevar a Peña Nieto a la presidencia de la República. Hasta entonces la indignación, ¿sí?, era natural por este tipo de maniobras. Le damos la vuelta y bueno, también vimos esta portada, ¿verdad? Y Proceso es el medio de comunicación que más ha investigado sobre esta realidad entre los poderes políticos y los medios de comunicación. La trama oculta de la boda, expediente a la luz del cardenal, bla bla bla, es la portada de la revista Proceso, evidenciando cómo se crea la boda, cómo la apoya Televisa, cómo le da vuelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente Televisa estaba casado en un proyecto económico con el presidente Enrique Peña Nieto. Así las cosas, le damos la vuelta. Pero ¿qué sucede en 2018? ¿Qué sucede con estos medios de comunicación? ¿Qué sucede con El Financiero, con Animal Político,
con Reforma, con La Jornada, con La Razón, con Multivisión, con TV Azteca, con Televisa, con la OEM, ¿sí? ¿Qué sucede con el Universal? ¿Qué sucede con el periódico Reforma? Bueno, hoy ellos ya han tomado partido. El tema es que no se lo comunican a la sociedad. Ese es el tema, esa es la gran diferencia entre el periodismo transparente que se practica en los Estados Unidos al periodismo subdesarrollado en materia de transparencia, ¿sí? Del periodismo mexicano. El periodismo mexicano todavía cree que a la sociedad se le puede engañar. El periodismo mexicano, las empresas todavía ven al ciudadano como un ciudadano menor de edad al cual se le puede dar una paletita y se le puede hacer voltear para otro lado. No es así, no es así. Hoy los medios de comunicación digitales, ¿sí? Las redes sociales están del lado de la sociedad y están observando el comportamiento de los medios comerciales. Por eso, ¿qué es lo que sucede en 2018? Bueno, pues déjeme decirle que en 2018 ya hay medios de comunicación, sí, que están trabajando por el proyecto Andrés Manuel López Obrador, pero no se lo dicen a la sociedad. Todavía se erigen como medios de comunicación plurales, democráticos, ¿sí? Demócratas, transparentes, y no es verdad, no es verdad. En este primer ejercicio nos encontramos, por ejemplo, que en el proyecto Andrés Manuel López Obrador se encuentran embarcados abiertamente el periódico La Jornada, la revista Proceso, el proyecto de Carmen Aristegui Noticias, TV Azteca, Televisa, el periódico Reforma, ¿sí? En 2018 hay un realineamiento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se están realineando, hay una reconfiguración de los medios de comunicación y bueno, a 11 días de las elecciones, ¿sí? O de que terminen las campañas, los medios de comunicación se han dividido en dos grandes bloques, ¿sí? El bloque de medios de comunicación que está porque Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República y lo están apoyando con todo, y del otro lado los medios de comunicación que siguen apoyando al candidato del Partido Revolucionario Institucional. Hoy nada más nos vamos a referir a aquellos medios que apoyan ya abiertamente, pero no lo dicen a la sociedad, no lo dicen al consumidor, no lo dicen al público, que están apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Le damos vuelta y comenzamos por el periódico La Jornada. Miren, el periódico La Jornada desde hace 6 u 8 años viene trabajando en un proyecto político como lo trabajó Televisa en su momento. Carmen Lira, esta mujer, Carmen Lira, ella es comadre de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador le bautizó a dos de sus hijos. Entonces, Carmen Lira ha tomado La Jornada como un medio de comunicación, ¿sí? De Morena. Es el medio de comunicación del Movimiento de Regeneración Nacional y de Andrés Manuel López Obrador. El tema, ese no es, reitero, ese no es el problema, eso no es lo criticable. Lo criticable es que La Jornada continúe diciendo que es un periódico demócrata plural. Y no es verdad. Al igual que Televisa en su tiempo, hace 6 años, ¿sí? Ya también se embarcó en un proyecto político. Carmen Lira le diseñó a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con fuentes consultadas, le diseñó a Andrés Manuel López Obrador el proyecto político. Felipe 39, saludos, don Víctor. Gracias, mi estimado Felipe, allá por Perisco. Sí, le diseñó el proyecto político y desde hace más de 12 años La Jornada viene publicando puntualmente toda la actividad de Andrés Manuel López Obrador. Algo semejante de lo que hacía Televisa con Enrique Peña Nieto o con Arturo Montiel, si ustedes lo recuerdan, cuando Arturo Montiel fue gobernador del Estado de México y
lo proyectaban para que fuera el próximo candidato a la presidencia de la República, ¿sí? En lugar de Roberto Madrazo en 2006, ustedes lo recordarán. Y bueno, después salió el escándalo de Arturo Montiel, tío de Enrique Peña Nieto, lo abandona Televisa al señor Montiel y toma a Enrique Peña Nieto como su candidato, ¿sí? Su prospecto para la candidatura, y lo va llevando, claro, en ese proyecto político de Televisa, claro que iban de por medio cuando menos 50, 60 millones de pesos en publicidad, dinero que le entregó, ¿sí? Enrique Peña Nieto a Televisa en su gobierno, durante su gobierno. Bueno, pues algo semejante, es lo mismo, calcado, igualito, ¿sí? Lo que hizo y lo que está haciendo el periódico La Jornada, encabezada por Carmen Lira, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es lo mismo, es exactamente lo mismo que ellos criticaron, ¿verdad? Y lo que están haciendo, ¿sí? Le damos la vuelta. Y bueno, también tenemos periódico Reforma. El periódico Reforma, un periódico que pues todos creíamos que era un periódico que iba a estar al margen de los proyectos políticos, porque también que ha criticado muchísimo este tipo de periodismo partidista, ¿sí? Y hoy nos damos cuenta cómo el periódico Reforma también está dentro de la órbita del proyecto López Obrador. ¿A través de quiénes? Bueno, pues a través de 4 personajes, ¿sí? Irma Heréndira, ella es esposa de John Ackerman. Ustedes lo recuerdan. John Ackerman, pues, es un periodista que ha sido vocero de López Obrador, ¿sí? Es uno de los principales asesores, John Ackerman, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, su esposa Irma Heréndira es parte del consejo editorial del periódico Reforma. Parte del consejo editorial del periódico Reforma. Y bueno, Roberto Samarripa, él es Roberto Samarripa, ¿sí? Su hermano, el hermano de Roberto Samarripa, quien ya falleció, era uno de los principales asesores de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? En 2012, el hermano de Roberto Samarripa. Hoy Roberto Samarripa es el editor de la sección nacional del periódico Reforma. También tenemos a Rocío Nale. Ustedes recuerdan a Rocío Nale, es actual diputada federal y candidata al Senado de la República por Morena, una persona allegada a Andrés Manuel López Obrador, de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador. También está en el consejo editorial del periódico Reforma. Y bueno, tenemos finalmente a René Delgado. René Delgado fue durante muchos años el director editorial del periódico Reforma. René Delgado, también una persona, ustedes lo recordarán cuando estuvo con el Bronco en tercer grado. Bueno, pues el Bronco, soy un candidato del sistema del gobierno. Yo te digo que tú eres un periodista palero de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ese es René Delgado. Hoy, durante muchos años, fue el director editorial, el responsable de la página editorial, de la sección editorial del diario Reforma. Ya hace 1 o 2 meses acaba de separarse de esa función a través de un mensaje en Twitter, dice que termina un ciclo en la dirección editorial del diario Reforma y que nada más seguirá como columnista, como editorialista. Bueno, pues estos 4 personajes, ¿sí? Roberto Samarripa, Irma Heréndira Sandoval y Rocío Nale, así, y René Delgado, son el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el periódico Reforma. De ahí, ustedes lo recordarán hace 2 o 3 semanas,
un día antes de que se publicara la encuesta del periódico Reforma, en donde Andrés Manuel López Obrador superaba los 50 puntos, ¿sí?, de preferencias en su encuesta del periódico Reforma, un día antes ya se había filtrado la información a las redes sociales. Un día antes. ¿Por qué? Porque uno de ellos la filtró y exhibiendo al periódico Reforma en favor de Andrés Manuel López Obrador. Solamente así se explica, ¿sí?, cómo los resultados de la encuesta primero circularon en las redes sociales un día antes de que Reforma publicara su propia encuesta. Así las cosas, hoy el periódico Reforma, ¿sí?, dentro de la órbita de Andrés Manuel López Obrador. Y seguimos, entonces llevamos a la jornada con Carmen Lira, comadre de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, sí, es padrino de 2 hijos de Carmen Lira, directora de la jornada. Llevamos al periódico Reforma, sí, con 4 personajes allí en su área editorial, comenzando por Roberto Zamarripa, que es el jefe de la sección nacional del periódico Reforma, y continuamos con la revista Proceso. La revista Proceso no solamente es una revista, ¿sí?, de hoy dedicada a atacar a todos aquellos que no están dentro de la línea de Andrés Manuel López Obrador. Y es una revista antisistémica, pero hoy es un medio de comunicación que también está entregado a Andrés Manuel López Obrador. Pero no solamente eso, la revista Proceso y parte de sus dueños, como es Julio Scherer Ibarra, quien es el responsable, Julio Scherer Ibarra es el responsable de una de las regiones, la región sureste, de Morena en el país. Julio Scherer es el que representa a Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, ¿sí?, en Quintana Roo, en Oaxaca. Julio Scherer hoy por hoy es un activista del grupo de Andrés Manuel López Obrador y también es uno de los integrantes del equipo jurídico de Morena, ¿sí? Entonces, Julio Scherer es el coordinador de Morena en el sureste mexicano, es miembro del consejo directivo de la revista Proceso, fundada por su señor padre que ya falleció, ¿sí? Un periodista destacado, un periodista reconocido, ¿sí?, Julio Scherer, ¿sí? Recuerdan ustedes la famosa entrevista que le hace don Julio Scherer, ¿sí?, al Mayo Zambada, cómo sale a un lado Julio Scherer del Mayo Zambada. Fue muy criticada, señalando que no era posible que un periodista se entrevistara, ¿sí?, se entrevistara con un asesino, un prófugo de la justicia, un personaje como el Mayo Zambada, que era buscado por la Interpol y por el gobierno mexicano. ¿Cómo era posible? Bueno, pues es parte, por un lado, quienes lo defendemos, es parte de la profesión del periodista, es parte de la ética del periodista, guardar un secreto profesional, pero también se está en la frontera de la ética como ciudadano mexicano, ¿sí? El ir a entrevistar a un asesino, ¿sí?, a una persona responsable de miles de asesinatos en el país, ¿sí?, y responsable también de traficar con droga, que le ha hecho tanto daño a la juventud mexicana y ha desintegrado a miles de familias en el país. Ese es el trabajo muchas veces polémico, ¿sí?, del periodista en el mundo. Bien, bueno, pues don Julio Scherer le hereda a su hijo Julio Scherer Ibarra parte del capital que tiene en la revista Proceso, y Julio Scherer lo pone a disposición de Andrés Manuel López Obrador a través de la revista Proceso. Y si ahorita buscamos en PGLix, vamos a encontrar que a través de la revista Proceso, Julio Scherer se mueve para crear empresas fantasmas para hacerse de millones de pesos y financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y de eso nadie dice algo. Se va el gobierno mexicano en contra de Ricardo Anaya, por supuesto, lavado de dinero. La semana pasada hablábamos
de la denuncia que un abogado fiscalista le pone a Andrés Manuel López Obrador y a su señora esposa por lavado de dinero, ¿sí? Porque no puede comprobar la manera en que gasta el dinero proveniente de la venta de libros y el dar conferencias. El fiscalista denuncia ante la PGR y ahí está la denuncia desde el 15 de abril en contra de Andrés Manuel López Obrador y su esposa por lavado de dinero al no declarar los impuestos por los ingresos de la venta de libros y por las conferencias. Bueno, hoy hay otra investigación que hace la página PGLeaks, en donde Julio Scherer Ibarra utiliza la pantalla de Proceso como empresa para cubrir la creación de empresas fraudulentas en donde se canalizan recursos millonarios para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la página PGLeaks, al website de PGLeaks, en donde se habla de este personaje. Él es a través del corporativo Cosmos, ¿sí? López Obrador y Venezuela, el vínculo que todos buscaron y nadie encontró. Trae a este reportaje, nos habla de cómo los lazos del gobierno venezolano a través de la empresa del corporativo Cosmos que administra Julio Scherer Ibarra, ¿sí? El gobierno de Nicolás Maduro ha transferido recursos, ¿sí? A la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Le damos clic para analizar. Dice: Julio Scherer Ibarra, abogado personal y operador de AMLO, ha fungido como puente para que AMLO reciba millones de pesos del gobierno de Venezuela. Una de las características más negativas de la política mexicana es el favoritismo con el que los gobiernos benefician a ciertas empresas. Hay compañías que se vuelven extraordinariamente prósperas en pocos años, y es el caso del corporativo Cosmos, un conglomerado de empresas que se ha distinguido por la calidad, que no se ha distinguido por la calidad, sino por la corrupción. Corporativo Cosmos, dice el portal de PGLeaks, es propiedad de los hermanos Elías y Jorge Latzmanas. Bueno, pues es que creo que son una empresa de la familia, son de croatas, ¿sí? Pero que están ligados, son prestanombres de Julio Scherer, ¿sí? Ibarra. Vamos a poner la liga en nuestro portal de Ciudad 2.0 para que ustedes lo puedan ver y leer con mayor detenimiento. Y hay otro reportaje, este está relacionado con los recursos que provienen de Venezuela a través del corporativo Cosmos y que le llegan a Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otro reportaje que involucra directamente a Julio Scherer con empresas constructoras. Si le damos reportajes y nos vamos hasta abajo, vamos a encontrar que aparece de nueva cuenta Julio Scherer Ibarra, ¿sí? Dale hacia abajo, aquí está la red de empresas, ¿sí? Fraudulentas de Julio Scherer. Y bueno, pues ahí viene como en la segunda parte de la investigación de PGLeaks revela que Julio Scherer y su hijo recibieron un total de 25 millones de pesos en 5 empresas fantasmas en menos de 2 años. ¿Sí? Y viene detallado toda la investigación que se hizo, cómo los recursos fluyen a través de empresas fantasmas para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. También tienen, a ver si le podemos dar clic ahí, hay un video también en donde se describe la red de empresas fraudulentas de Julio Scherer.
Julio Scherer Ibarra, abogado personal de AMLO y coordinador de Morena, hace negocios con toda una red de empresas fraudulentas. PGLeaks reportó que Scherer y varias estrellas del fútbol mexicano, sí, recibieron pagos millonarios de una empresa fraudulenta, pero eso era solo la punta del iceberg. Sus negocios se extienden a por lo menos, en total Scherer y su hijo Julio Mayer Scherer, más de 25 millones de pesos de empresas que misteriosamente comparten con el crimen organizado. Hemsley, 2.7 millones. Campo, 2.7 millones. Grupo empresarial Mateo, vean dónde está, ¿sí? Vean dónde están las empresas fantasmas, vean, esas son las empresas. Con domicilios fiscales falsos, durante un par de años realizaron pagos millonarios con recursos inexplicables. Fueron abruptamente liquidadas, desaparecidas, después de la primera parte del reportaje. Bien, ese es Julio Scherer Ibarra, ¿sí? También uno de los directivos de la revista Proceso. Regresamos, ¿sí?, a nuestras láminas. Bueno, pues es eso. Y bueno, la fortuna fraudulenta, bueno, aquí tenemos la fortuna fraudulenta de los Scherer, ¿sí? Julio Scherer Ibarra y su hijo Julio Scherer Parellón, ¿sí? Con las 5 empresas fantasmas, las cuales estaban en casas, en barrios, ¿sí? En domicilios inventados, en donde no existía. Simplemente esta es una casa en donde estaba prácticamente abandonada, y ahí estaba el grupo empresarial Satelo, en una casa X, en un barrio X, lo clásico, lo mismo acá. Bravesa, vean, es una casa, no es una empresa, y es una casa donde supuestamente arriba estaba la empresa Bravesa, que nunca fue encontrada. Lo mismo también Hemsley Company y Canufor, ¿sí? En una parte alta de una casa donde verdaderamente no hay nada, no encontraron nunca nada. Es eso es el equipo de Andrés Manuel López Obrador, que se la pasa haciendo este tipo de maniobras financieras encubierto con el paraguas de la revista Proceso. Le damos la vuelta a la lámina. Entonces hablamos de la jornada, hablamos del periódico Reforma, hoy hablamos de Proceso, ¿sí? Y continuamos con otro medio de comunicación. Bueno, vean la revista Proceso. La semana pasada, cuando después del debate, Ricardo Anaya le da a conocer, ¿sí?, los contratos también fraudulentos que le entregó a la empresa Riobó. Al día siguiente, la revista Proceso sale en defensa de Andrés Manuel López Obrador con el siguiente título. Dice: en contrato de Riobó para segundo piso del periférico no hubo nada chueco, defiende AMLO, ¿sí? O sea, de inmediato la revista Proceso, como si fuera Televisa en su tiempo, salió en la defensa de Andrés Manuel López Obrador tras las acusaciones de Ricardo Anaya. Le damos vuelta. Bien, y llegamos hasta Televisa. Televisa es una empresa en donde
pues lo menos que le interesa a Televisa es quedar bien con la audiencia. Televisa, igual que como si fuera un perredista o un panista, ¿sí?, dar el brinco hacia otro barco al observar que el barco en el que se encuentran, en este caso el PRI, de donde se enriquecieron, ¿verdad?, se está hundiendo. Bueno, pues hoy Televisa ha dado el brinco, ¿sí?, hacia Andrés Manuel López Obrador, hacia Morena, y vean cómo, si nosotros recuperamos el programa de Tercer Grado, como López Dóriga, como Carlos Loret, como todos los demás, ¿sí?, cómo tratan con algodoncitos a Andrés Manuel López Obrador. Con eso abrieron la nueva temporada de Tercer Grado y ya vimos, y si no, veámoslo en YouTube, ¿sí?, como el trato que le dan a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿por qué? Porque simple y llanamente Marcos Fastlich, este empresario inmobiliario del país con bastantes recursos, simple y llanamente, pues es suegro de Emilio Azcargallán, ¿sí? La hija de Marcos Fastlich, ¿sí?, está casada con Emilio Azcargallán. Esa es la influencia que tiene Marcos Fastlich, uno de los personajes junto con el regiomontano, tal lo recuerdo, son de los empresarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, y quien le ha abierto las puertas para que Andrés Manuel López Obrador hoy tenga excelente relación con Grupo Televisa, al cual criticó, al cual integró dentro de la mafia del poder. Y bueno, pues hoy Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, está embullido, ha sido embullido, ¿sí?, por el Grupo Televisa, encabezado por Emilio Azcargallán. Así las cosas en Televisa. Hoy Televisa se la está jugando con Andrés Manuel López Obrador. Le damos vuelta. Y bueno, no solamente es Televisa, también TV Azteca. TV Azteca, sí, a través de Ricardo Salinas Pliego y también de Esteban Moctezuma Barragán. Ustedes recordarán, Esteban Moctezuma Barragán fue funcionario en el gabinete de Ernesto Zedillo. De hecho, Esteban Moctezuma Barragán es uno de los activos de Ernesto Zedillo, ¿sí? Con Ernesto Zedillo fue secretario de Gobernación y fue secretario de Educación Pública. Hoy está dentro de la fundación de TV Azteca, un personaje cercanísimo a Ricardo Salinas Pliego, y Esteban Moctezuma se ha encargado de abrir la puerta también a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán la famosa entrevista que le hace el reportero estrella de TV Azteca en la casa de López Obrador, que le hacen todo un recorrido, y la entrevista también larga que le hace el reportero de TV Azteca a López Obrador, también tratándolo con algodones. Bueno, pues Esteban Moctezuma Barragán, fue presentado ya dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador como el próximo secretario de Educación. Por eso les digo que Andrés Manuel López Obrador está engañando a todos. ¿Ustedes creen que siendo un activo de Ernesto Zedillo, siendo un activo de Ricardo Salinas Pliego, Esteban Moctezuma Barragán como secretario de Educación va a echar para atrás la reforma educativa? Pues a lo mejor de palabra, pero que se haga una realidad está por verse. Andrés Manuel López Obrador, ¿sí?, es un personaje tan hábil, ¿sí?, que envuelve a todos, y ya como presidente de la República va a envolver a sus seguidores, ¿sí?, y les va a dar a tole con el dedo con lo de la reforma educativa que la ha tomado como una bandera. Bueno, pues presenta a Esteban Moctezuma como el próximo secretario de Gobernación. Y vean lo que dice AMLO de Ricardo Salinas. Dice: es un empresario con dimensión social. Ricardo Salinas, el presidente ejecutivo del Grupo Televisa.
Sí, Andrés Manuel López Obrador lo califica como un empresario con dimensión social. Ya lo sacó de la mafia del poder y ya lo pone en otra área, en donde ya está santificado, ya está purificado Ricardo Salinas, y ya tiene una dimensión empresarial según Andrés Manuel López Obrador. Tenemos La Jornada, tenemos Reforma, tenemos Proceso, tenemos Televisa, tenemos TV Azteca y ahora nos vamos a Grupo Milenio. Antes la maniobra que hace en su tiempo, Televisa hace aproximadamente 6 meses, 7 meses, este señor Federico Arreola, un personaje, Federico Arreola, déjenme platicar, es un chisme. Federico Arreola antes andaba, su pareja era la que hoy es esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Federico Arreola fue durante mucho tiempo el estratega de medios de López Obrador en 2006 y 2012. Se toma distancia para crear el Sendero del Peje. Así se llamaba el portal, el Sendero del Peje. Hoy se redujo y para muchos despistados creen que es una empresa independiente, porque hoy se conoce como SDP, el Sendero del Peje. ¿Sí? Una empresa, porque Federico Arreola es un excelente empresario. El Sendero del Peje hoy ha tenido una penetración en los últimos 6 años muy interesante en el mundo de las redes sociales. Bueno, hace como 6-7 meses hubo una alianza estratégica entre el Sendero del Peje y Grupo Televisa. Grupo Televisa le adquiere el 50% de las acciones del Sendero del Peje. Bueno, ya la empresa creada para Andrés Manuel López Obrador por Federico Arreola, ese Federico Arreola que en un tiempo fue pareja de la que es hoy esposa de Andrés Manuel López Obrador, entra en negociaciones con Televisa. Un elemento más para que vean cómo se les gasta Televisa y cómo Andrés Manuel López Obrador ha iniciado un proyecto de escalada en los medios, en los principales medios de comunicación. Llevamos el Sendero del Peje, TV Azteca, Televisa, Reforma, Proceso y el periódico La Jornada. Vámonos con el periódico Milenio, Grupo Milenio. También hoy por hoy está trabajando dentro de la órbita del Peje. ¿A través de quién? A través de Agustín Gutiérrez Canet. Sí, es el presidente ejecutivo de Multimedios, Agustín Gutiérrez Canet. Ustedes recordarán a Agustín Gutiérrez Canet. Él fue embajador en Dublín en los tiempos de Ernesto Zedillo, ¿sí? Y fue destituido por el presidente Zedillo cuando Carlos Salinas de Gortari sale huyendo del país y se refugia en la embajada de Dublín para que Ernesto Zedillo no lo meta al bote. Ya había metido a la cárcel a Raúl Salinas y iba a través de Carlos Salinas en aquel famoso rompimiento, ¿sí? entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Bueno, se va Carlos Salinas de Gortari, que era amigo personal de Agustín Gutiérrez Canet, el embajador, y se va y se refugia en Dublín. ¿Sí? Dublín es Irlanda del Norte. ¿Sí? Se va a Irlanda, se refugia en Dublín. Agustín Gutiérrez le da refugio y a los pocos días Ernesto Zedillo, entonces presidente, lo destituye como embajador de México ante Irlanda. Bueno, es eso. Bueno, pues hoy Agustín Gutiérrez Canet, ¿sí? es tío primero en primer grado, ¿sí? De la esposa, ¿sí? De Beatriz Gutiérrez Müller, ¿sí? La esposa de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, nada más pongo aquí al señor Federico Arreola, quien antes era pareja, ¿verdad?, de esta mujer, de Beatriz Gutiérrez Müller, sobrina de Agustín Gutiérrez Canet. Agustín Gutiérrez Canet es el presidente del Grupo Milenio. Así las cosas,
vean todos los grupos empresariales dedicados a la comunicación hoy cobijando y penetrados por Andrés Manuel López Obrador. Le damos la vuelta. Bueno, pues y ya nada más nos quedaría pues, una mujer que siempre ha sido consentida, ¿sí?, por Andrés Manuel López Obrador, que se llama Carmen Aristegui, que es también la vocera, ¿sí?, junto con René Delgado, ¿sí?, y parte del grupo Reforma de Andrés Manuel López Obrador. Así las cosas, este es el análisis que les teníamos preparado de cómo los medios hoy se pintan de colores, ¿sí?, para apoyar a Andrés Manuel López Obrador.